La largada fue caótica y a causa de un problema con las luces, la salida tuvo que darse con la bandera nacional, algo que ya no era normal en ese momento. Esto causó que hubiera un toque entre Alan Jones y Claire Regazzoni en la primera curva, y entre tanto lío, un Fórmula 1 de color amarillo salía del carril de boxes. Hans Heyer había entrado al circuito en medio del Gran Premio. Conocido y apreciado por los comisarios de Hockenheim, el piloto de ATS salió a pista mientras estos miraban hacia otro lado, y 25º auto era parte de la carrera. Auto Technics Special Sauveur, más conocido como ATS, fue una empresa de llantas de aleación y constructor alemán de Fórmula 1 de finales de los años 1970 y principios de los años 80, creado por Günther Schmidt. Jarier hat sich allerdings für das Rennen nicht qualifizieren können. Interessant, dass diesen Wagen der Österreicher Hans Binder, der Tiroler, in 2 Wochen auf dem Österreich-Ring lenken wird. Hans Heyer hier auf der schnellsten Stelle des Kurses, 293 Kilometer pro Stunde. Günther Schmidt, empresario dedicado a las ruedas de aleación y aficionado a las carreras, tenía la intención de formar su propio equipo de Fórmula 1. A finales de 1976, Roger Penske, constructor estadounidense de éxito en el Campeonato Nacional de USAC, anunció que su equipo se retiraba de la Fórmula 1 a pesar de que su PS4 había obtenido una victoria ese mismo año en el Gran Premio de Austria, gracias a John Watson. El equipo estadounidense, con base en Poole Dusert, fue comprado por Schmidt y trasladó parte de su producción a Bad Dürkheim. En su primera temporada, en el año 1977, siguieron utilizando el Penske PC4 diseñado por John Ferris. Se contrató al experimentado piloto francés Jean-Pierre Jarier del equipo Shadow. El equipo tuvo un gran debut, marcando su primer punto por el 6º puesto de Jarier en Long Beach. Sin embargo, el resto de la temporada es poco satisfactoria. No se vuelve a entrar a los puntos y Jarier consigue un 8º en Suecia y un 9º en Silverstone, y Hans Binder hace 8º en Holanda. Schmidt decide no participar en las carreras estadounidenses, dejando el auto en Interscope Racing y concentrándose en la siguiente temporada. En la temporada de 1978, en el otoño, Schmidt compró los activos de March y con ellos llegó el ingeniero Robin Herr, que junto con Johnny Gentry readaptó los viejos Penske en el primer modelo de ATS, el HS1. A Jarier se le unió como compañero de equipo Jochen Mass, proveniente de McLaren. El equipo se movía en la parte media de la parrilla, aunque no conseguía destacar demasiado en las carreras. En Mónaco, ambos autos quedaron fuera de la clasificación, lo que provocó el injustificado despido de Jarier, que fue sustituido por Alberto Colombo, que no se clasificó el monoplaza en ninguna de sus 2 participaciones. A partir de Suecia, entró en el equipo el finlandés Keke Rosberg, que sí logró clasificar la ATS, aunque no tuvo puntos en las carreras. En el Gran Premio de Alemania regresó Jarier, pero el desarrollo del auto había quedado desfasado y la calificación se hacía cada vez más difícil. Ni Hans Binder en Austria, ni Michael Bleekemolen en Holanda, ni Harald Erd en Italia, ni hasta el propio Jochen Mass conseguían entrar en las clasificaciones. Para el Gran Premio de Estados Unidos se estrenó un nuevo bastidor, el D1, que llevó Rosberg en las 2 últimas carreras. Para la temporada del año 1979, Schmidt encargó a Giacomo Caliri la construcción del D2 a partir del diseño de John Gentry. El monoplaza no resultó competitivo a pesar de ser pilotado por el veterano Hans-Joachim Stuck. No consiguió clasificarse en 3 carreras y su mejor posición fue 8º en Bélgica. Por lo general, se situaba en la parte trasera de la parrilla. Para la carrera de Austria se estrenó un nuevo modelo, el D3, diseñado por Nigel Strutt, un wing car más aerodinámico que resultó más competitivo que su antecesor y que en la última carrera consiguió un magnífico 5º puesto en Watkins Glen. El D3 continuó en el principio de 1980, conducido por Max Schurer y Jan Lammers, pero fue sustituido en Sudáfrica por el D4, que era una versión remodelada del D3 diseñado por Gustav Brunner y Tim Wadrow. En Sudáfrica, Schurer se rompió ambos tobillos en un accidente con el nuevo modelo, que no pudo debutar hasta la carrera siguiente, en la que Lammers colocó la ATS en la 4ª posición de la parrilla de Long Beach, aunque se tuvo que retirar en la primera vuelta por una rotura en la transmisión. De todas formas,
fue un espejismo, pues el resto de la temporada los ATS no salieron de las últimas plazas de la parrilla, incluida no clasificaciones. Para el año 1981, el futuro de la escudería estaba en el aire, ya que los socios de Smith en ATS Wells veían muy costoso el programa de Fórmula 1. Sin embargo, el equipo contrató al diseñador de Ligier, Irving Wilpin, para diseñar el nuevo auto, el HGS1, y Lammers continuó como piloto. La necesidad de dinero hizo que Smith contratara al piloto sueco Sven Burwood, que traía nada menos que el patrocinio del grupo ABA. Este cambio de piloto no gustó al jefe del equipo, el legendario Joe Ramírez, que salió inmediatamente de la escudería. De todas formas, el HGS1 no resultaba competitivo, probablemente debido a los neumáticos Michelin, que cambiaron a Avon con una discreta mejoría. Con Alistair Caldwell como nuevo director técnico, las cosas mejoraron y en Silverstone, Burwood obtuvo un sexto puesto, aunque a 2 vueltas del vencedor. La poca fiabilidad del monoplaza le impidió al sueco entrar en los puntos en lo que quedaba de temporada. Para la temporada del año 1982, los pilotos contratados trajeron patrocinadores que arreglaban la situación financiera en parte. Manfred Winkler estaba apoyado por Luigi Moly y el chileno Eliseo Salazar por Copec y Viceroy. Se hizo una versión mejorada del HGS1 que se designó como D5, producida por el ingeniero Don Holiday. La primera parte de la temporada fue buena, obteniendo la clasificación con regularidad en la parte media y consiguiendo sendos quinto puesto, Winkler en Brasil y Salazar en San Marino. Sin embargo, la fiabilidad del monoplaza resultó un verdadero problema y al final de la temporada dio como balance un total de 14 abandonos entre accidentes y averías. Justamente en este año, el piloto chileno Eliseo Salazar, en un accidente con el brasileño Nelson Piquet, protagonizaría un muy recordado episodio en la Fórmula 1. Líder de la carrera en la vuelta 18, Piquet se encontró con Salazar, que debía dejarle paso al ir en otra vuelta distinta. El chileno no se apartó ante el primero de la clasificación y cuando el brasileño intentó superarlo como si fuera un competidor directo, ambos chocaron y se fueron a la escapatoria. Esto provocó el abandono inmediato de ambos y un enorme enfado por parte del puntero de la carrera, Nelson Piquet. Nelson salió enfurecido de su dañado Brabham y se fue contra Salazar, con quien llegó a las manos, protagonizando una de las peleas más recordadas de la historia de la Fórmula 1. Golpeó al chileno, trató de propinarle puñetazos y patadas, pero todo quedó en eso, en una lucha furiosa que superó los límites de la pista. A finales de 1982, Smith anunció que había alcanzado un acuerdo con la firma alemana BMW para el suministro de motores turbo. El nuevo director deportivo, Paul Owens, decidió concentrar los esfuerzos en un solo monoplaza para Winkler. Se volvió a contratar al alemán Gustav Banner, que diseñó el D6, un modelo revolucionario ya que fue el primer monoplaza con el monocasco enteramente construido en fibra de carbono. Resultó ser un auto potente y rápido que conseguía con facilidad clasificar en el top 10 de la parrilla, pero la fiabilidad era terrible y Winkler no logró anotar ningún punto y terminó tan solo 4 carreras, siendo el octavo en Brands Hatch su mejor resultado en la temporada 1983. Para la temporada 1984, Brunner se quedó en el equipo para diseñar el D7, pero se marchó antes de que el auto debutara. El desarrollo fue asumido por Stefan Fover. Winkler era otra vez el piloto y Pirelli el proveedor de neumáticos. El D7 fue muy parecido a su antecesor, un auto veloz, pero muy poco fiable. En las 2 últimas carreras que terminó, llegó a la meta octavo gracias a Winkler. En el Gran Premio de Austria se presentó un segundo ATS a los mandos del joven promesa austríaca Gerhard Berger, que terminó 12º. En Italia, Berger clasificó por delante de Winkler y llegó sexto en la carrera, pero no recibió puntos porque ATS había inscrito solo un auto, mientras que Berger fue inscrito a la mitad de temporada. El alemán fue despedido y su sustituto fue el austríaco el resto de la temporada. En el año 1985, BMW se negó a suministrar motores a ATS y Smith se vio forzado a cerrar el equipo. Poco después vendió sus acciones de ATS Wheels y se unió a la compañía de ruedas de aleación Real.
a 3 kilómetros de la fábrica de ATS. En 1988 creó un nuevo equipo patrocinado por Real. Pero quizás una de las situaciones más curiosas en la historia de la Fórmula 1 justamente lo viviría el equipo ATS con su piloto Hans Heger, que es hablar de uno de los pilotos de autos más versátiles de los años 70 y 80. Este alemán, que tenía como amuleto la suerte un sombrero de tirolés, a pesar de ser de la zona oeste de Alemania, compitió para equipos semioficiales de Jaguar, Mercedes-Benz, BMW y otras marcas en carrera de turismo con bastante éxito y convirtiéndose en alguien famoso en el mundo del motor en Alemania. Pero ¿quién es este personaje? Que daría mucho que hablar en la historia del equipo ATS. Hans Heger es un piloto de automovilismo alemán que se destacó en turismos y gran turismo a nivel alemán y europeo. Fue campeón absoluto del DRM en 1975, 1976 y 1980 y subcampeón absoluto en 1973 y 1979, logrando 5 victorias en la División 1 y 24 en la División 2. También consiguió el Campeonato Europeo de Turismo de 1974 y fue subcampeón en 1984. Asimismo, ganó las 24 horas de Spa de 1982, 83 y 84, las 12 horas de Sebring de 1984 y los 1000 kilómetros de Kyalami de 1975 y 1977. Heger fue campeón holandés de karting en 1962 y 1963 y campeón europeo y alemán de karting 4 años consecutivos entre 1968 y 1971. El piloto debutó en el Campeonato Europeo de Turismo y el Campeonato Alemán de Circuitos en 1970, pilotando en ambos casos un BMW 2002. En 1971 disputó el Campeonato Europeo de Turismo primero con un BMW y luego con Mercedes-Benz del equipo AMG. Con este último llegó segundo absoluto en las 24 horas de Spa. Por otra parte, disputó los 1000 kilómetros de Nürburgring del Campeonato Mundial de Resistencia con un Sport prototipo LBS. El alemán alternó entre el Campeonato Mundial de Resistencia, el Campeonato Europeo de Turismo y el DRM y la Interserie en 1972, cambiando de marca frecuentemente. Ganó las 6 horas de Nürburgring con un BMW Serie 6 y terminó noveno en el ETCC y octavo en el DRM. Ford lo contrató como piloto oficial en el Campeonato Alemán de Turismo para la temporada 1973. Consiguió 4 victorias y 4 segundos puestos con un Ford Capri, por lo que se coronó campeón en la División 1 y subcampeón absoluto. También disputó las 24 horas de Le Mans y algunas fechas del Campeonato Europeo de Turismo, siempre con la marca Ford. En el año 1974, Heger corrió con Ford en el Campeonato Europeo de Turismo, pilotando un Ford Escort, salvo en la última fecha en el Jarama, donde corrió con un Ford Capri. Consiguió el título absoluto, logrando victorias absolutas en las 6 horas de Nürburgring y Jarama. También disputó el DRM, pero ahora con un Porsche 911 de Kremer. Logró una victoria y 3 podios, además del triunfo en las 6 horas de Nürburgring, de modo que terminó quinto absoluto. El piloto participó en el Campeonato Mundial de Resistencia con un Porsche 911 de Kremer, logrando victorias en la clase en Imola y Selwet. Por último, resultó segundo absoluto en las 200 millas de Nürburgring. Pero Heger tuvo también 2 carreras en monoplazas en su carrera, y la última de ellas hace historia en la Fórmula 1, ya que le convierte en el único piloto en participar en un gran premio de la categoría reina de forma ilegal. No obstante, haberse clasificado para la carrera y no tener ningún permiso específico para competir no fue un obstáculo para que un piloto que quería tomar parte en el Gran Premio de casa como una de las ambiciones de su carrera deportiva. Heger llegaba al Gran Premio de Alemania de 1977 con 34 años y una sola carrera de monoplazas a su espalda. Cierto es que en ella, una de Fórmula 2, obtuvo un punto con una 7ª plaza, lo cual no estaba nada mal para un debutante. Estaba claro que la experiencia y su buen hacer al volante y de autos tan distintos le había dado la capacidad de adaptarse con relativa facilidad a cualquier auto que le dieran. Quizás por ello, Gunther Smith, jefe del equipo del debutante ATS, decidió poner un segundo auto en la carrera de casa y dárselo a Heger. Era una decisión tanto deportiva como comercial,
ya que Heger era un piloto apreciado en Alemania de la época y tenía patrocinadores que podían pagar la fiesta. Por otra parte, su conocimiento de Hockenheim, que llegaba a la Fórmula 1 después del accidente de Niki Lauda en Nürburgring el año anterior, le daba opciones reales de clasificarse. El auto era un Penske PC4 del año anterior, lo que hacía las cosas difíciles. A pesar de todo, Jean-Pierre Jarier, el piloto principal del equipo, fue 12º en la parrilla de salida. Para Heger, el fin de semana fue un poco más complicado. Empezó con una 27ª posición y rodando por encima de los 2 minutos. Para la siguiente sesión, la mejora fue clara y subió hasta el 18º puesto, rodando ya en 1.58. En la última sesión de entrenamientos libres, Heger bajaba hasta la 24ª posición, siempre mejorando su tiempo. La sesión clasificatoria estaría muy igualada. Heger rebajó su tiempo hasta 1.57.58, pero se quedó a 4 décimas de la última posición que daba acceso a la parrilla. Héctor Raba, que con 1.57.18 era el último clasificado para tomar la salida, mientras que Heger era 27º de nuevo, tal y como había empezado el fin de semana. Pero eso sí, cerca de clasificarse, aunque se había visto superado por Patrick Neve y Emilio de Villota. Había conseguido ser más rápido que Emerson Fittipaldi y a Arturo Mesario. Además, Teddy Pilet con un BRM en su última temporada en la Fórmula 1. Pero Heger no se había dado por vencido aún. Cuando llegó el día de la carrera, el segundo hombre de ATS se preparaba como si fuese a salir. Según la normativa de la época, si algún piloto tenía un problema, los siguientes clasificados eran reservas oficiales, pero siendo 27º, eso significaba que Heger necesitaba que 3 pilotos no pudieran estar listos. Esto era altamente improbable, pero aún así, el alemán se ponía el buzo y el casco y se sentaba en el coche en el momento de la salida, aunque lógicamente estaba en los boxes ya que no tenía acceso a la parrilla. La largada fue caótica y a causa de un problema con las luces, la salida tuvo que darse con la bandera nacional, algo que ya no era normal en ese momento. Esto causó que hubiera un toque entre Alan Jones y Claire Regazzoni en la primera curva, y entre tanto lío, un Fórmula 1 de color amarillo salía del carril de boxes. Hans Heger había entrado al circuito en medio del Gran Premio. Conocido y apreciado por los comisarios de Hockenheim, el piloto de ATS salió a pista mientras estos miraban hacia otro lado, y 25º auto era parte de la carrera. El público, por su parte, enloquecía. Cierto es que en esa época Hans-Joachim Stuck competía para Brabham y Jochen Mass para McLaren, pero los aficionados gritaban de emoción al ver a ese rebelde bonachón que quería disputar la carrera y no dejaría que nada ni nadie se lo impidiese. El público entendía lo que Heger estaba haciendo y la apoyaban, mientras que dirección de carrera no podía o no quería darse cuenta. Al final de la carrera, del Penske ATS número 35 duró 9 vueltas. La transmisión del auto dijo basta y se produjo el abandono. Solo entonces se descalificó a Heger. Pero ¿qué más daba? Empezó la carrera e hizo historia en la Fórmula 1. Cabe preguntarse qué habría pasado en caso de terminar la carrera de este debutante, pero de nuevo, el hecho carece de importancia. Para algunos, esta es una mera anécdota. Para Hans Heger, es la heroicidad de una vida dedicada a la competición. El día en que me colé en una carrera de Fórmula 1, nadie más puede decir algo semejante. El piloto seguiría su carrera deportiva como piloto de Saxpit en el DRM 1978. Corrió las primeras fechas con un Ford Escort, logrando 5 podios pero ninguna victoria. Luego estrenó el nuevo Ford Capri, con el que debutó con una victoria y un podio para terminar 7º absoluto y 3º en la División 2. Asimismo disputó varias fechas del ETCC con un Mercedes-Benz 450 CLC de AMG, logrando 2 terceros puestos. También corrió en el Campeonato Mundial de Resistencia con un Porsche 935 de Gelo, logrando 2 victorias y 2 segundos puestos. En 1979 terminó segundo en DRM, logró 6 victorias, 5 pole position y 10 podios. Para el año siguiente, en el DRM, Heger cambió de marca, de Ford a Lancia y de equipo Saxpit a GS Sport. Logró en 13 carreras 2 victorias y 9 podios, logrando así su tercer campeonato del DRM. También en ese año compitió para Procar BMW M1 en 8 carreras con BMW doble, donde logró 2 podios y terminó 7º en el campeonato. En el año 1981 terminó 4º en el DRM con un Lancia, donde obtuvo 2 victorias y 10 podios, la cual sería la última temporada completa en la categoría.
También participó de 5 carreras en el Campeonato Mundial de Resistencia con Lancia, pero no logró ni siquiera ningún podio. Resumiendo, la historia del equipo ATS de Fórmula 1 con nacionalidad alemana hizo su debut en el Gran Premio del Oeste de los Estados Unidos en 1977 y la última carrera fue el Gran Premio de Portugal del año 1984, totalizando 101 carreras en la máxima categoría.